Dicen que no hay peor soledad que la que se siente acompañado, pero se equivocan. La peor soledad es la que te gritan las sillas vacías en Nochebuena, cuando has puesto la mesa para 10 y el único que se sienta a cenar eres tú, un viejo fantasma en su propia casa. El olor del costillar de pino que se enfría en el horno, las papitas doradas que nadie probará, el pan amasado que se pondrá duro sobre el mantel. Todo está aquí, listo, todo, menos ellos. Invertí cada gota de mi sudor, cada astilla, clavada en mis manos de carpintero, para que nunca les faltara nada. Y esta noche, en la que mi alma solo pedía un poco de calor, un poco de esa risa que antes llenaba estas paredes, me doy cuenta de que les di todo, menos la lección más importante, la gratitud. Mi nombre es Manuel Duarte. Tengo 74 años tallados en la cara y unas manos que conocen el lenguaje de la madera mejor que el de las palabras. Estas mismas manos construyeron los muebles que hoy adornan las casas de mis hijos, las cunas donde durmieron sus sueños de niños y hasta el marco de la primera foto de mis nietos. Hoy, esas manos temblaban un poco al poner los cubiertos, al doblar las servilletas de tela que mi Isabelita bordó con tanto amor. Preparé todo como a ella le gustaba, con la esperanza ingenua de que el espíritu de la Navidad los trajera de vuelta a casa, a la mesa del Tata. Quería escuchar sus historias, sus quejas del trabajo, hasta sus peleas tontas. Quería sentirme, una vez más, el patriarca de una familia unida. Pero la única noticia que llegó fue un mensaje corto, frío, clavado en la pantalla del celular como un puñal de hielo. Papá, este año no podemos. Surgieron otros compromisos. ¿Qué compromiso puede ser más grande que el corazón de un padre que espera en la noche más especial del año? La frase rebotaba en el silencio de la sala. Leí las palabras una y otra vez, buscando un rastro de cariño, una excusa creíble, pero solo encontré prisa y distancia. La indiferencia duele más que un golpe, porque el golpe te deja un moretón que se va, pero la indiferencia te deja un vacío que se queda a vivir contigo. Y ese vacío, esa noche, era tan grande que sentía que podía tragarme entero junto con la cena que preparé con tanta ilusión. Y en medio de este silencio que aturde me pregunto, ¿alguna vez sintieron cómo el corazón se les encogía por una ausencia? ¿Cómo un mensaje o una llamada que nunca llega puede pesar más que una montaña? Me gustaría que me contaran, desde el lugar del mundo en el que estén, si alguna vez una silla vacía les ha hablado tan fuerte. Acompáñenme en esta historia, quédense conmigo hasta el final, porque lo que descubrí esa misma noche me demostró que el destino, a veces, guarda sus mejores cartas para la última mano. Necesito que alguien sepa que incluso en la más profunda oscuridad, una pequeña luz puede estar esperando para encenderse y cambiarlo absolutamente todo. Les pido que escuchen, que sientan conmigo. Miraba la mesa y solo podía pensar en ella, en mi Isabel. Mi esposa siempre tuvo una forma de ver más allá, de anticipar las tormentas cuando el cielo aún estaba despejado. Recuerdo sus palabras. Manuel, el amor se cuida, se riega todos los días, porque si no, se seca y se muere. Yo creía que el amor de los hijos era incondicional, una roca imposible de romper. Qué equivocado estaba. Sobre la repisa de la chimenea, cubierta de polvo y olvido, descansaba una pequeña caja de madera de Raulí que yo mismo tallé. Para ella hacía 40 años. Me hizo prometerle que solo la abriría el día que me sintiera verdaderamente perdido, el día que pensara que ya no me quedaban fuerzas. Esa noche me sentí más perdido que nunca. La casa, que siempre fue mi refugio, se sentía ajena, fría. Cada rincón me devolvía el eco de las risas de mis hijos cuando eran niños correteando por el pasillo, el recuerdo de mi Isabel cantando villancicos mientras decorábamos el arbolito. Ahora solo quedaba el tic-tac monótono del viejo reloj de pared marcando los segundos de mi soledad. Era una tortura. Aparté la vista de la mesa, de ese banquete para nadie, y mis ojos se clavaron de nuevo en la caja de Raulí. ¿Qué podía haber ahí dentro? Una simple carta, una foto vieja. No sabía qué esperar, pero algo dentro de mí, una voz muy parecida a la de Isabel, me susurraba que la respuesta al abandono que sentía no estaba en el teléfono, sino dentro de esa madera. Nací en el sur,
En una tierra donde la lluvia tiene su propio idioma y el olor a tierra mojada se te mete en los huesos para siempre. Mi padre también fue un hombre de manos ásperas, un campesino que le enseñó al sol a respetar su jornada. De él no heredé campos ni animales, pero me dejó el tesoro más grande, la vergüenza, esa dignidad del pobre que te obliga a caminar con la frente en alto, aunque lleves los zapatos rotos. Aprendí desde muy niño que las cosas no se piden, se ganan. Cada pan en la mesa era el resultado de un lomo doblado, de un esfuerzo honesto. Esa fue mi única escuela, y la madera con sus vetas, que son como las arrugas de un anciano, fue mi único libro. El viejo maestro que me enseñó el oficio de la carpintería solía decir que la madera tiene memoria. «No la apures, Manuelito», me decía mientras pasaba su mano por un tablón de roble. «Escúchala, respétala, y te contará sus secretos». Y yo aprendí a escuchar. Aprendí a sentir el alma de cada árbol, a transformar un trozo rústico en algo que diera calor, que sirviera, que contara una historia. Mi taller era mi santuario. El olor a pino, a cedro, a barniz fresco, era el perfume de mi vida. Cada mueble que salía de mis manos no era solo un objeto, era un pedazo de mí, un pacto de honor entre mi trabajo y la persona que lo recibiría en su hogar. Dejé mi pueblo con una maleta de madera llena de herramientas y un corazón lleno de sueños. Santiago era un monstruo de cemento y ruido, un lugar donde nadie te conocía y a nadie le importabas. Los primeros años fueron duros, comiendo poco y trabajando mucho, durmiendo en pensiones frías donde la soledad era la única compañera de cama. Pero nunca me quejé. Cada puerta que se cerraba era una oportunidad para aprender a construir una nueva. Ahorré peso a peso, clavo a clavo, hasta que pude montar mi propio tallercito en un rincón del barrio Yungay. Era pequeño, humilde, pero era mío. Era el cimiento sobre el que construiría todo lo demás, aunque en ese entonces aún no lo sabía. Y entonces la vi a ella, a mí, Isabelita. Fue en una kermés de la parroquia, una tarde de primavera. Ella vendía empanadas y su risa era el ingrediente más delicioso. Tenía unos ojos que brillaban con una picardía y una bondad que te desarmaban por completo. Me acerqué con la excusa de comprarle una empanada de pino y terminé perdiendo el alma en su mirada. Le hablé con la torpeza de un hombre acostumbrado a la compañía de las garlopas y los serruchos, pero ella no se rió de mí. Vio algo en mis manos callosas, en mi hablar, sencillo. Vio al hombre detrás del delantal de carpintero. Esa tarde supe que mi vida había encontrado por fin su norte, su centro, su todo. Nuestro pololeo fue a la antigua, con caminatas largas por el parque forestal, con cartas que yo le escribía con mi letra tosca y con un pequeño canario de madera que tallé para ella y que guardó toda su vida. No tenía joyas que regalarle, ni fiestas a las que invitarla, pero le ofrecí mi honestidad, mi lealtad y la promesa de un amor que sería tan sólido y duradero como la madera de un alerce milenario. Ella no quería lujos, quería un compañero, alguien con quien construir no una casa, sino un hogar, un refugio donde nuestros hijos pudieran crecer sintiéndose amados y seguros. Y eso era exactamente lo que yo más anhelaba en este mundo. Una familia. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con los amigos del barrio y la familia más cercana. Su vestido lo cosió su madre y mi traje me lo prestó un compadre. Pero éramos más ricos que cualquier millonario, porque teníamos un proyecto en común. Con mis propias manos levanté nuestra casa, ladrillo a ladrillo, viga a viga. Recuerdo a Isabel, con su vientre ya creciendo, trayéndome un vaso de agua fresca, con una sonrisa que era todo el combustible que yo necesitaba para seguir trabajando hasta que se escondiera el sol. Ella convirtió esas 4 paredes en un verdadero hogar, con el olor de sus guisos, con flores frescas en un frasco y con una calidez que ni el más crudo de los inviernos santiaguinos podía enfriar. Luego llegaron los hijos, primero Juan, después Carolina, y con ellos la responsabilidad se multiplicó. Las noches sin dormir, los días de trabajo que se alargaban hasta la madrugada. Aceptaba cualquier encargo, por difícil o mal pagado que fuera. Reparar una silla coja, hacer un estante, construir una cocina entera.
El cansancio me doblaba la espalda, pero la imagen de sus caritas, de sus piececitos corriendo a recibirme cuando llegaba a casa, borraba cualquier dolor. Cada peso ganado no era para mí, era para sus estudios, para su ropa, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Fue un sacrificio, sí, pero un sacrificio lleno de amor, el único que de verdad vale la pena. Siempre intenté enseñarles con el ejemplo, más que con las palabras. Les mostraba cómo un trozo de madera desechado podía convertirse en un juguete, cómo la paciencia y el esmero daban frutos hermosos y duraderos. Quería que entendieran que el valor de las cosas no está en su precio, sino en el trabajo y el cariño que se invierte en ellas. Quería que fueran personas de bien, gente honesta, trabajadora, que respetaran a los demás y a sí mismos. Veía en sus logros escolares una recompensa a mis esfuerzos, una prueba de que lo estábamos haciendo bien. Sentía un orgullo inmenso, el orgullo del artesano que ve su obra terminada y la encuentra buena. Isabel era el alma de todo. Tenía una sabiduría natural, una inteligencia emocional que resolvía cualquier conflicto. Era ella la que remendaba los pantalones y también los corazones rotos, la que con una palabra calmaba una pataleta y con una caricia sanaba una herida. Administraba nuestro humilde presupuesto con una magia que hacía que nunca nos faltara lo esencial. Era el pilar que sostenía nuestro mundo. Yo era la estructura, las vigas, la madera sólida, pero ella era el cimiento invisible, la argamasa que mantenía cada ladrillo unido. Sin ella, yo no habría sido ni la mitad del hombre que llegué a ser. Ella me enseñó a amar de verdad. Vivimos años felices, años de plenitud. Los domingos, la casa se llenaba con el olor del asado y las risas de los niños jugando en el patio. Celebrábamos cada cumpleaños como si fuera una fiesta nacional, con tortas caseras y guirnaldas de papel. Eran tiempos de una felicidad sencilla, pura, sin más ambición que vernos crecer juntos, unidos. Veía a mis hijos convertirse en adultos, empezar sus propias carreras, y sentía que mi misión en la vida estaba cumplida. Había construido una familia sólida, un refugio contra cualquier tempestad. Creía que ese amor, ese lazo que habíamos forjado con tanto esfuerzo, era indestructible, una fortaleza inexpugnable. Pero la vida, como la madera, a veces tiene una veta oculta, una grieta que no ves hasta que es demasiado tarde. La enfermedad de Isabel llegó sin aviso, como un ladrón en la noche. Se fue apagando de a poco, como una vela en medio de una corriente de aire. La cuidé hasta su último aliento, sosteniendo su mano, la misma que me había guiado durante tantos años. Le prometí en su lecho de muerte que mantendría a la familia unida, que nunca dejaría que se dispersaran. Ella me miró con sus ojos ya cansados y me dijo: «Cuídate tú, mi viejo, prométeme que te cuidarás tú». Yo no entendí bien sus palabras en ese momento. No podía imaginar una vida sin ella. Tras su partida, un silencio espeso se instaló en la casa. Un silencio que ni la televisión ni la radio podían llenar. Intenté cumplir mi promesa. Mantuve los almuerzos de los domingos. Llamaba a mis hijos para saber de ellos. Me desvivía por mis nietos, pero sentía que algo se había roto. El pegamento que nos unía ya no estaba. Yo era el viejo guardián de un fuerte vacío, el custodio de un montón de recuerdos. Trataba de ser el ancla, el punto de encuentro, pero ellos, poco a poco, empezaron a navegar en sus propias aguas, cada vez más lejos de mi orilla. Yo me aferraba a la tradición, a la memoria de su madre, sin darme cuenta de que estaba abrazando a un fantasma. Todo comenzó de a poco, como una gotera en el techo que al principio ignoras. La primera Nochebuena sin Isabel vinieron, pero sus miradas se perdían en el vacío que ella había dejado. La conversación era forzada, llena de silencios incómodos que intentábamos rellenar con ruidos de cubiertos. Se fueron temprano. Sentí que no venían a acompañarme a mí, sino a visitar el fantasma de su madre. Fue la primera vez que la ausencia pesó más que la presencia. Comprendí en ese momento que la familia que habíamos sido había muerto con ella, y lo que quedaba era solo un grupo de personas con el mismo apellido, unidas por una costumbre que ya no tenía corazón.
Después empezaron las excusas para los almuerzos del domingo. Al principio eran creíbles. Un viaje de trabajo de mi hijo Juan, un compromiso escolar de los niños de Carolina. Yo asentía, les decía que no se preocuparan. La familia es lo primero, me repetía a mí mismo, sin darme cuenta de que para ellos, la familia ya era otra cosa. Eran sus nuevas vidas, sus nuevos círculos. El mío, el nido original, se había convertido en una parada opcional, en una visita que se podía posponer. Las llamadas se volvieron más esporádicas, y el «papá, te llamo el domingo» se transformó en una promesa vacía que se llevaba el viento, dejándome con el teléfono en la mano y un gusto amargo en la boca. Mis cumpleaños se volvieron fechas incómodas en sus calendarios. Recuerdo el día que cumplí 72. Esperé todo. El día, el sonido del timbre. Preparé una torta de 1000 hojas, la favorita de todos. Pero nadie vino. Cerca de la medianoche sonó el teléfono. Era una llamada grupal. Cantaron un cumpleaños feliz, apurado, sin alma, con ruidos de fondo que delataban que estaban en otro lugar, en otra celebración más importante. Colgué y me senté frente a la torta con una sola vela encendida. Le pedí un único deseo a la vida: entender en qué momento me había vuelto invisible para ellos. Esa noche, el silencio me cantó la canción más triste de todas. Un día, la nostalgia me pudo más que el orgullo. Preparé unas sopaipillas pasadas, como las que Isabel les hacía en los días de lluvia, y fui sin avisar a la oficina de mi hijo. Quería darle una sorpresa, llevarle un trozo de su infancia. Su reacción fue un balde de agua fría. Me recibió en el pasillo, con una sonrisa tensa, mirando a sus colegas. «Papá, ¿qué haces aquí? Tienes que avisar antes de venir. Estoy en medio de 1000 cosas», me dijo en voz baja, casi avergonzado. Tomó la fuente con las sopaipillas como si quemara y me despachó con una rapidez que no dejaba lugar a dudas. Me sentí como un estorbo, un viejo loco que no entiende las reglas del nuevo mundo. Mis nietos, que antes eran mi luz, también se distanciaron. Cuando eran pequeños, mi taller era su lugar favorito del mundo. Les encantaba jugar con los trozos de madera, ver cómo convertía un simple palo en un autito o un avión. Pero crecieron, y sus padres les llenaron las manos de teléfonos y consolas. «Están con muchas tareas, papá. Tienen que estudiar inglés. El fin de semana van a un cumpleaños». Las excusas eran siempre perfectas, irrefutables. Yo solo quería enseñarles a usar un martillo, a sentir el olor de la madera recién cortada, a crear algo con sus propias manos. Pero ese legado, mi humilde legado, ya no tenía valor en su mundo digital y acelerado. El cuerpo también empezó a pasarme la cuenta. Una tarde me resbalé en el patio y me hice un corte feo en la pierna. Asustado llamé a Carolina. Su voz sonaba apurada, distante. «Papá, estoy en una reunión crucial. No puedo salir ahora. Te pido un taxi para que te lleve a la clínica, ¿ya? Me avisas qué te dicen». Y así fue. Un desconocido me ayudó a subir al auto mientras yo, con la pierna sangrando, sentía más dolor en el alma que en la herida. En la clínica, la enfermera me preguntó si venía solo. Le mentí. Le dije que mi hija estaba por llegar. La vergüenza me quemaba por dentro, una vergüenza que no era mía, pero que cargaba yo. Fue entonces cuando un sentimiento nuevo, uno feo, comenzó a crecer en mi pecho. No era pena, era rabia. Una rabia sorda, una sensación de injusticia profunda. Recordaba las noches en vela junto a sus camas cuando tenían fiebre, los turnos dobles que hice para pagarles la universidad, las veces que dejé de comprarme unos zapatos nuevos para que ellos tuvieran las zapatillas de marca que querían. Nunca lo hice esperando que me devolvieran algo. El amor de un padre no es un negocio, pero sí esperaba respeto. Esperaba un poco de ese tiempo y de esa dedicación que yo les di sin medida. Esperaba que no me tiraran a un rincón como a un mueble viejo. La gota que rebalsó el vaso fue una tarde que fui a su casa. Mientras Carolina preparaba un café, la escuché hablando por teléfono con su marido en la otra habitación. Creía que yo no la oía. «Ay, mi papá está cada día más mañoso», decía con fastidio. «Llama por cualquier cosa. Se queja de que está solo. Es agotador». Esa palabra agotador se me clavó en el cerebro.
Yo, que solo buscaba escuchar su voz para sentirme un poco menos solo, era una carga, una molestia. En ese instante decidí dejar de llamar. Decidí que no volvería a mendigar cariño. Si querían silencio y distancia, eso es lo que tendrían. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria para salvar la poca dignidad que me quedaba. Curiosamente, a medida que su situación económica mejoraba, su distancia emocional aumentaba. Cuando eran jóvenes y luchaban por salir adelante, mi casa era su refugio y mi billetera su apoyo. No había mes en que no me pidieran ayuda para la cuota del auto, para el pie de la casa, para las vacaciones. Y yo siempre estuve ahí. Ahora que tenían sus buenos trabajos y sus casas bonitas, parecía que se avergonzaran de su origen humilde, de este viejo carpintero que les recordaba de dónde venían. Dejaron de necesitar mi dinero y, al parecer, con eso también caducó su necesidad de tenerme cerca. Mi utilidad había expirado. Ofrecer mi ayuda se convirtió en un acto de humillación. Juanito, vi que la puerta de tu jardín está medio caída. Si quieres, voy un día de estos y te la arreglo, le dije una vez con toda mi buena intención. No te preocupes, papá, me respondió con una amabilidad que sonaba a desprecio. Ya llamé a un maestro. Tú ya no estás para esos trotes. Descansa. ¿Descansar? Mis manos todavía sabían trabajar, mi cuerpo todavía tenía fuerza, pero ellos ya no veían a un artesano, a su padre. Veían a un viejo al que había que proteger o más bien apartar. Me quitaron el derecho a sentirme útil, a aportar, a ser parte de sus vidas de una forma activa. Y así, sin darme cuenta, me fueron borrando. En las paredes de sus casas, las fotos familiares se renovaban, las imágenes de sus viajes exóticos, de sus cenas con amigos importantes, reemplazaban a las viejas fotos de los paseos al campo conmigo y con Isabel. En las conversaciones, cuando hablaban del futuro, de sus planes, yo no existía. Hablaban de cambiarse a un barrio más elegante, de mandar a los niños a colegios en el extranjero, y yo escuchaba desde mi rincón, entendiendo que en ese futuro brillante que estaban diseñando, no había un lugar para un abuelo carpintero con las manos sucias y el hablar pausado. Estaba fuera del cuadro. La casa, mi casa, la que construí con tanto amor, se convirtió en un tema de conversación incómodo para ellos. «Papá, esta casa es un peligro para ti», me dijo Carolina un día. «Es vieja, tiene muchas escaleras. ¿Por qué no la vendes y te vas a un departamento de esos para la tercera edad? Estarías más seguro y acompañado». No entendían nada. Cada grieta en estas paredes es una arruga de mi historia. El pino del piso cruje con los pasos de Isabel. Vender esta casa sería como vender mi memoria, como arrancarme el corazón para que ellos se quedaran tranquilos. Querían empaquetar mis recuerdos en una caja y mudarme a un lugar donde no molestara. Su abandono se disfrazaba de preocupación. «Tienes que hacer tu vida, papá. Inscríbete en un club de abuelos, busca un pasatiempo», me aconsejaba Juan por teléfono, como si leyera un manual. La crueldad de sus palabras era que me hacían a mí el culpable de mi soledad. No era su ausencia la que me entristecía, según ellos, sino mi incapacidad para adaptarme. Me empujaban al vacío y luego me criticaban por no saber volar. Querían liberarse de la culpa de su negligencia, poniéndome toda la responsabilidad a mí. Era una forma sutil y perversa de lavarse las manos, de justificar su propia falta de corazón. La Navidad pasada fue el ensayo general de la soledad de esta noche. Llegaron tarde, con las bolsas de una tienda departamental todavía en la mano. Me entregaron un pijama de una talla que no era la mía y se sentaron a la mesa mirando el reloj. Mis nietos, absortos en sus pantallas, apenas probaron la comida. Estuvieron exactamente 1 hora y 15 minutos. Lo sé porque conté cada segundo. Luego se levantaron con la excusa de que tenían que ir a saludar a los suegros de Juan. Se despidieron con un beso rápido en la mejilla y se fueron, dejando un silencio aún más profundo y un pijama que nunca usaría. Cada uno de estos desprecios era como una astilla que se me clavaba más y más hondo en el alma, y en el fondo de ese dolor siempre estaba el recuerdo de Isabel. Ella jamás lo habría permitido. Habría levantado el teléfono y les habría cantado las 40. Les habría recordado el valor de la familia, el respeto a los mayores, el amor que debe unirnos.
Ella era el sol de nuestro sistema familiar, y ahora que su luz se había apagado, cada uno de nosotros se había convertido en un planeta helado y errante, girando solo en su propia órbita de egoísmo. Yo seguía mirando al centro, esperando una luz que ya no existía. La rabia inicial se fue transformando en una tristeza fría, pesada, como una piedra en el fondo de un pozo. Ya no esperaba sus llamadas, ya no me ilusionaba con sus visitas. Comprendí que el amor que yo sentía por ellos era un amor de una sola vía. Yo les había dado mis raíces, y ellos las habían cortado para poder crecer más alto, sin el peso de un viejo árbol que les hiciera sombra. Acepté, con toda la amargura de mi ser, que para ellos yo ya no era un padre, sino una obligación. No era un abuelo, sino un recuerdo incómodo, una formalidad que cumplir de vez en cuando. Por eso, cuando llegó el mensaje de texto de esta Nochebuena, no me sorprendí. No sentí la punzada aguda de la traición, sino la confirmación sorda y pesada de lo que ya sabía. Ese no podemos fue simplemente la última palada de tierra sobre un ataúd que llevaba mucho tiempo enterrado. Fue el punto final de una larga historia de pequeños abandonos, de muertes cotidianas. Estaba solo, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba viendo la verdad con una claridad absoluta, sin los velos de la esperanza o la negación. Estaba solo en la mesa, pero estaba a punto de encontrar una compañía inesperada. Me levanté de la mesa con el peso de un siglo sobre los hombros. Cada paso hacia la chimenea era un esfuerzo. El reflejo en el cristal de un cuadro me devolvió la imagen de un viejo derrotado, con los ojos hundidos en una tristeza que no reconocía como mía. Afuera, la noche de Navidad seguía su curso. Indiferente a mi dolor, tomé la pequeña caja de Raulí entre mis manos. Estaba fría, suave al tacto. Recordé el día que la tallé, las horas que pasé lijando sus bordes, grabando nuestras iniciales y una rama de copigüé, la flor favorita de mi Isabel. Sentí que al tocarla tocaba su mano. Respiré hondo, juntando el poco valor que me quedaba, y levanté la tapa. El sonido fue casi imperceptible, un susurro de madera contra madera. De su interior brotó un aroma que me golpeó directo en el corazón, una mezcla de papel viejo, lavanda seca y ese perfume suave que usaba Isabel. Era ella. Cerré los ojos por un instante y pude verla sentada frente a mí, con su sonrisa tierna, diciéndome que todo estaría bien. Era como si hubiera embotellado su esencia en esa pequeña arca de tesoros, sabiendo que un día yo necesitaría respirarla para poder seguir viviendo. No había joyas ni objetos de valor material, solo un fajo de cartas atadas con una cinta de raso azul y debajo de todo, un documento doblado y una llavecita oxidada. Deshice el lazo con dedos torpes. La primera carta tenía mi nombre en la portada, escrito con su caligrafía elegante, un poco inclinada hacia la derecha. Para mí, Manuel, para el día que el nido se te haga demasiado grande. Se me nubló la vista. Su letra era un mapa de nuestra vida juntos. Cada trazo me hablaba de ella, de su paciencia, de su delicadeza. Sostuve el sobre contra mi pecho, sintiendo el latido desesperado de mi propio corazón. Tenía miedo de leer, miedo del dolor que sus palabras pudieran causarme, pero una fuerza mayor, su amor, me empujaba a enfrentar lo que fuera que hubiera escrito en esas hojas amarillentas por el tiempo. Comencé a leer. Su voz me hablaba desde el papel, tan clara como si estuviera a mi lado. Me decía que me conocía mejor que nadie, que sabía del tamaño de mi corazón y de mi tendencia a darlo todo sin esperar nada. Me confesó que, aunque amaba a nuestros hijos con toda su alma, siempre vio en ellos una veta de egoísmo, una prisa por vivir sus propias vidas que le preocupaba. El amor se demuestra con tiempo, mi viejo, no con regalos caros ni con visitas de doctor, escribió. Cada palabra era un bálsamo, una validación. No estaba loco, no era un viejo mañoso. Ella también lo había visto. Ella me entendía. Y entonces vino la revelación. Con una ternura que traspasaba el papel me contó su secreto. Durante años, cada semana, había guardado un poquito del dinero que yo le daba para las compras. Una monedita por aquí, un billetito por allá. Usted, con su cabeza llena de serruchos y ángulos, nunca se dio cuenta. Leí,
y una media sonrisa se me dibujó en la cara. Lo llamó su ahorro de la hormiguita. No lo hacía por desconfianza, sino por una prudencia nacida del amor. Era su plan de emergencia, su red de seguridad, tejida en silencio con los hilos de una increíble capacidad para anticipar el futuro, para protegerme incluso desde la ausencia. Con ese dinero, juntado peso a peso durante más de 20 años, había hecho algo impensable. A mis espaldas había comprado un pequeño terreno, una parcela en las afueras de la ciudad, en una zona que en ese entonces no valía nada, pero que ella, con su visión de futuro, supo que algún día tendría valor. «Es nuestro, Manuel. Bueno, es tuyo», escribió. «Un pedacito de tierra donde nadie pueda decirte qué hacer ni cuándo molestas. Un lugar para que vuelvas a plantar tus propias raíces, si las que cuidaste con tanto esmero un día te dan la espalda». No podía creer lo que estaba leyendo. La habitación empezó a darme vueltas. El documento que estaba al fondo de la caja era la escritura de propiedad, y estaba a mi nombre, Manuel Duarte. La llavecita era la del candado del portón de entrada. Isabel explicó por qué nunca me lo dijo. No quería que ese terreno se convirtiera en una fuente de disputas familiares, en un motivo de codicia. Tenía la esperanza de que nunca fuera necesario usarlo, de que nuestros hijos nos cuidaran en la vejez con el mismo amor que les habíamos dado. Era su último regalo, una carta guardada bajo la manga del destino, una prueba de amor tan inmensa, tan profunda, que me dejó sin aire. Me derrumbé en el sillón, con la carta temblando en mis manos. Las lágrimas que brotaron de mis ojos ya no eran de soledad, sino de una gratitud abrumadora. El valor del terreno era lo de menos. Lo que me rompía por dentro y me reconstruía al mismo tiempo era la magnitud de su amor. Isabel no me había dejado solo. Incluso después de muerta, seguía cuidándome, protegiéndome, dándome las herramientas para seguir adelante. Me había regalado lo más preciado que existe, la libertad de elegir mi propio camino, de no depender de la caridad ni de las migajas de tiempo de nadie. Era un acto de amor puro y visionario. Observé la llave en la palma de mi mano, pequeña, oxidada, insignificante para cualquiera. Para mí, en ese momento, era la llave del universo. Ya no era solo una viuda abandonada esperando en una casa vacía. Era un hombre con un propósito, con un legado que honrar. Isabel no me había dejado un problema, me había dejado una misión. Me había devuelto la dignidad que sentía perdida, no con dinero, sino con la confianza de que yo sabría qué hacer con ese regalo. Me estaba diciendo, desde donde estuviera, que mi vida no había terminado, que aún quedaba un capítulo por escribir. Miré a mi alrededor. La mesa seguía puesta, la comida fría, las sillas vacías. El dolor por la ausencia de mis hijos no se había ido, pero ya no me paralizaba. Ahora estaba acompañado por el amor eterno de mi esposa. Un amor que trascendía la vida y la muerte. Un amor que no se manifestaba en una llamada apurada, sino en un plan secreto diseñado para salvarme. Sostuve la carta contra mi corazón y sentí una fuerza nueva, una llama que comenzaba a arder en mi interior, quemando la tristeza y la rabia y dejando en su lugar una determinación de acero. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No sería por venganza, no se trataba de eso, sería por ella, por su memoria, por su increíble fe en mí. Esa tierra no sería para construir una casa donde morir solo, sería para construir algo lleno de vida, de ruido, de futuro. Algo que devolviera al mundo un poco de la bondad que Isabel me había regalado. De repente, la Nochebuena más triste de mi vida se había transformado en el comienzo de mi verdadera obra. El viejo carpintero aún tenía mucha madera que cortar y muchas cosas que construir. Me levanté y por primera vez en toda la noche caminé con la espalda recta. Fui a la cocina, tomé el costillar de pino ya frío y lo envolví con cuidado. Lo guardé en el refrigerador. Ya no era una cena para fantasmas. Era el almuerzo del día siguiente, el primer día de mi nueva vida. Apagué las luces del arbolito de Navidad, dejando la sala en penumbras, iluminada solo por la luz de la calle. La soledad seguía ahí, pero ya no me asustaba. Ahora tenía una compañera de viaje invencible, la memoria y el amor incondicional de mi Isabelita.
y con eso me bastaba para enfrentar cualquier cosa. Los meses que siguieron a esa Nochebuena fueron de un trabajo silencioso, casi clandestino. Al día siguiente visité el terreno. Estaba lleno de maleza, abandonado, pero sentí una conexión inmediata con ese pedazo de tierra. Era como si la esencia de Isabel estuviera allí, esperándome. El aire era más limpio. El silencio no era de soledad, sino de paz. Contraté a un agrimensor con mis pocos ahorros y empecé a dibujar planos en mi viejo tablero de carpintero. No les dije una palabra a mis hijos. Este era mi secreto, mi proyecto, mi renacimiento. Por primera vez en años, no me sentía como un viejo esperando el final, sino como un hombre poniendo la primera piedra de su obra más importante. La noticia, como suele pasar, no se las di yo. Se enteraron por casualidad, o quizás por esa codicia que tiene un olfato tan fino. Parece que un corredor de propiedades, al ver movimiento en el terreno, investigó quién era el dueño y contactó a mi hijo, pensando que podría interesarle vender. De repente, el valor de ese pedazo de tierra olvidado se había multiplicado por 100. Y con esa noticia, mi teléfono, que había estado mudo durante meses, empezó a sonar como si se fuera a incendiar. La primera llamada fue de Juan. Su voz, usualmente apurada y cortante, era ahora un charco de miel. Un interés repentino y sospechoso por mi salud, por mi bienestar. «Papá, ¿cómo estás? Tanto tiempo». «Oye, me contaron una cosa increíble de un terreno, una sorpresa que nos tenía guardada la mamita». «¡Qué mujer!», dijo con un entusiasmo que me revolvió el estómago. «Debiste habernos contado, viejito, para ayudarte. Hay mucho chanta suelto, te pueden querer estafar. Nosotros podemos asesorarte, ver cuál es la mejor opción para ese capital». La palabra capital me sonó a insulto. Para él, el último gesto de amor de su madre era una cifra en una cuenta bancaria. No veía el testamento emocional, solo el potencial negocio. Su preocupación no era por mí, sino por el dinero que yo representaba y que él ya sentía suyo. Poco después, llamó Carolina, usando una estrategia diferente, la manipulación emocional. Lloró por teléfono. «Papá, no puedo creer lo que mamita hizo por nosotros. Nos dejó un tesoro para que la familia volviera a unirse», exclamó entre sollozos fingidos. «Tenemos que hacer algo lindo ahí, algo juntos, en su memoria. Imagínate, un condominio familiar, cada uno con su casa, todos cerquita para cuidarte. Volveríamos a ser la familia de antes, papito». Escucharla me dio una pena profunda. Usaba el nombre de su madre para disfrazar su avaricia, para tejer una telaraña de afecto falso con la que pretendía atraparme y quedarse con todo. La familia que ella quería reconstruir no era la mía, y entonces, como por arte de magia, sus agendas se despejaron. Empezaron a aparecer en mi casa sin avisar. Los domingos volvieron a ser sagrados. Traían a mis nietos, a quienes habían instruido para que me llenaran de abrazos. Me traían pasteles, me ofrecían llevarme al médico, limpiaban el patio. De pronto, era el padre y abuelo más querido y necesario del mundo. Me hablaban de nuestro futuro, de nuestro patrimonio, de lo que mamá habría querido. Era un asedio constante, una campaña de cariño tan abrumadora como falsa. Me sentía como un náufrago al que, en lugar de un salvavidas, le tiran encima una red para pescarlo. La presión era sutil, pero incesante. Cada visita terminaba con una sugerencia. Juan traía planos de edificios de departamentos. «Mira, papá, con esto aseguramos el futuro de tus nietos». Carolina traía catálogos de casas prefabricadas, una para cada uno, y así tenemos al lado. Discutían entre ellos sobre metros cuadrados y porcentajes de ganancia, todo frente a mí, como si yo fuera una silla más. Ninguno, ni una sola vez me preguntó: «Papá, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Qué sueñas para este lugar?». Me habían convertido en el custodio mudo de un tesoro que ya se habían repartido. Ya no era invisible, era un obstáculo. Un domingo, después de que tuvieran una discusión particularmente acalorada sobre si era mejor vender o construir, los senté a la mesa. Con la calma que me habían dado los meses de trabajo solitario, los miré a los ojos y les dije: «Este terreno fue un regalo de su madre para mí, y ya he decidido qué voy a hacer con él».
Sus caras cambiaron. La sonrisa de Juan se congeló. Los ojos llorosos de Carolina se secaron de golpe. Por primera vez me vieron. Vieron a un hombre con voluntad propia. Y el silencio que se hizo en la sala fue más tenso y revelador que todas las palabras que habían dicho antes. Y aquí, mirándolos a la cara, ahí no te sientas. Estos hijos que la codicia me había devuelto, les pregunto a ustedes, que me han acompañado hasta este punto, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Cuando el afecto llega con el olor a dinero, ¿se le puede dar crédito? ¿Es posible perdonar años de abandono por una repentina y sospechosa ola de cariño? ¿O se debe honrar la voluntad de quien te quiso proteger precisamente de eso? Cuéntenme qué piensan, qué pesa más en el alma, el deber de la sangre o el derecho a la propia dignidad. Ayúdenme a entender si mi decisión fue la correcta o la de un viejo terco. Les conté mi plan, les hablé de mi sueño, construir una escuela de carpintería para los jóvenes del barrio, un lugar donde pudieran aprender un oficio digno, un arte que les diera un futuro, un espacio que llevaría el nombre de Isabel. La reacción fue peor de lo que imaginé. Primero, la incredulidad. Luego, la burla. ¿Una escuela? ¿Estás loco, papá?, saltó Juan. Eso es tirar la plata a la basura. Es nuestra herencia, nuestro futuro. Carolina fue más cruel. ¿Vas a regalarle el sacrificio de mi madre a un montón de cabros que ni conoces en vez de a tu propia familia? Eso es egoísmo, papá. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. No entendían nada. Ha pasado un año. Hoy también es Nochebuena. Pero el silencio es un recuerdo lejano. Estoy en el patio de la escuela Taller de Carpintería Isabel Duarte. El aire huele a pino recién cortado, a barniz y a las empanadas que horneamos para celebrar. A mí, alrededor no hay sillas vacías. Hay jóvenes lijando, midiendo, riendo. Hay muchachos y muchachas que llegaron aquí con las manos vacías y la mirada perdida, y que hoy sostienen una herramienta con el orgullo del que está construyendo su propio futuro. No estoy en una mesa esperando a una familia que no quiso venir. Estoy de pie, en medio de la familia que elegí construir. Un chico, Mateo, me muestra con orgullo la cajita de madera que hizo para su mamá. Le sonrío, le pongo una mano en el hombro y le digo: «La madera nunca miente, hijo, buen trabajo». Mi justicia no fue un grito de venganza, sino el zumbido de estas sierras que construyen esperanza. Miro las luces del taller, escucho el bullicio y entiendo por fin el verdadero legado de mi Isabel. La herencia no estaba en la tierra, sino en la lección que venía con ella. Me enseñó que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que cultivas con presencia, con respeto y con un propósito compartido. Aquella noche de mi soledad no fue un final, fue un parto, un doloroso nacimiento a una nueva vida. Tuve que vaciarme de las expectativas y del rencor para poder llenarme de esto. Ya no pienso en mis hijos, les deseo lo mejor desde la distancia serena de quien ha perdonado no por ellos, sino por sí mismo. El verdadero hogar no es la casa que construyes, sino el lugar donde tu trabajo y tu corazón encuentran un sentido. Y yo, aquí, entre estos jóvenes, me siento más en casa que nunca. Y así, mi relato llega a su fin, aunque en realidad mi verdadera historia vuelve a empezar cada mañana cuando abro las puertas de este taller. Esta es mi Nochebuena eterna, una que no depende de un calendario, sino de la alegría compartida y el trabajo honesto. Y ahora me gustaría saber de ustedes, los que han tenido la paciencia de escuchar a este viejo. Cuéntenme, desde ese lugar en el mundo donde me están viendo, ¿qué es lo que le da verdadero sentido a sus vidas? ¿Cuál es ese legado, grande o pequeño, que sueñan con dejar atrás? Quizás si todos compartimos un trocito de nuestra luz, el mundo entero se vuelva un lugar un poco más cálido. Gracias por su compañía. Ha sido un honor.